Cuando hablamos de la historia de la Argentina, hay un episodio que divide aguas hasta el día de hoy. Algunos lo llaman la gesta que consolidó la nación. Otros, en cambio, lo recuerdan como un genocidio contra los pueblos originarios. Estamos hablando de la campaña del desierto, llevada a cabo entre 1878 y 1885. Pero antes de entrar en los nombres de generales, caciques, batallas y conquistas, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué era ese desierto del que hablaban los políticos y militares de la época? La respuesta sorprende. No era un desierto vacío. La llanura pampeana, el norte patagónico y la región del Río Negro estaban habitados desde hacía siglos por pueblos originarios, mapuches, ranqueles, pampas, tehuelches, comunidades con lenguas propias, costumbres, creencias religiosas, sistemas de intercambio y organización política. Entonces, ¿por qué los dirigentes de fines del siglo XIX lo llamaban desierto? Porque para ellos, desierto no significaba ausencia de vida, significaba ausencia de civilización, según el modelo europeo. En otras palabras, si no había estancias, ganado, ciudades y alambrados, era un desierto que debía ser conquistado. A fines de la década de 1870, Argentina vivía una transformación profunda. La presidencia de Nicolás Avellaneda enfrentaba un desafío: consolidar un país que todavía estaba en construcción. Las provincias interiores estaban en permanente tensión con Buenos Aires, el poder económico se concentraba en la élite porteña, y la frontera sur era escenario de enfrentamientos constantes con los malones indígenas que realizaban incursiones para obtener ganado y recursos. La tierra era el recurso más codiciado, y esa tierra, vasta y fértil, estaba bajo el control de los pueblos originarios. Los grandes estancieros, comerciantes y políticos de Buenos Aires y la región pampeana presionaban al gobierno. Querían expandir la frontera, adueñarse de millones de hectáreas y sumarlas al modelo agroexportador que ya generaba enormes ganancias. El problema era claro. Para los pueblos originarios, esas tierras eran su hogar, su mundo, su identidad. Para la élite argentina, esas mismas tierras eran el futuro económico de la nación. El choque era inevitable. Así, la campaña del desierto no fue solo una operación militar. Fue el resultado de una idea muy arraigada en la época, la de que había que europeizar el país, expulsar o someter a quienes no encajaran en ese modelo, y abrir las puertas al mercado mundial. Detrás de cada discurso que hablaba de progreso y civilización, había intereses concretos: estancieros que recibirían tierras, empresas que instalarían el ferrocarril, gobiernos que consolidarían su poder. Y en el centro de la escena, un joven general que muy pronto pasaría a la historia, Julio Argentino Roca. Un militar ambicioso, frío y calculador que vio en la campaña una oportunidad única, no solo para ampliar las fronteras del país, sino también para catapultarse a la presidencia de la nación. La campaña del desierto fue un episodio marcado por la violencia, la muerte y la conquista. Miles de hombres marcharon hacia territorios desconocidos, impulsados por la promesa de gloria, tierras y un sueldo estable. Miles de indígenas fueron asesinados, desplazados o esclavizados, lo que para algunos fue la consolidación del Estado argentino, para otros fue la desaparición de culturas enteras. Hoy, más de un siglo después, seguimos preguntándonos: ¿fue una gesta heroica o un crimen de lesa humanidad? ¿Civilización o barbarie? En este documental vamos a recorrer paso a paso esa historia. Conoceremos a sus protagonistas, a los pueblos que resistieron, a los políticos que planearon la campaña y a los soldados que la llevaron a cabo. Analizaremos sus consecuencias, el reparto de tierras y el legado que aún hoy genera debate en la Argentina. Este es el inicio de un viaje por uno de los episodios más polémicos y decisivos de nuestra historia. Bienvenidos a la campaña del desierto. Antes de que el ejército de Julio Argentino Roca partiera hacia las tierras del sur,
Esas regiones estaban habitadas por una rica diversidad de pueblos originarios, cada uno con su lengua, su cultura y sus costumbres. Lejos de ser un desierto vacío, el territorio pampeano y patagónico era un mosaico de comunidades que habían aprendido a sobrevivir en un ambiente duro, pero lleno de recursos. Los pampas y ranqueles. En la llanura pampeana vivían los pampas y los ranqueles, descendientes de antiguos grupos querandíes que habían adoptado nuevas formas de vida tras la llegada de los españoles. Los ranqueles, en particular, se convirtieron en hábiles jinetes y guerreros. Sus tolderías estaban organizadas alrededor de un cacique y practicaban la ganadería a pequeña escala, el trueque y la caza. Su relación con las ciudades criollas era ambivalente. A veces comerciaban ganado y productos, otras veces organizaban malones, incursiones rápidas en las estancias para llevarse caballos, vacas y rehenes. Los malones no eran simples actos de saqueo, eran parte de un sistema de resistencia y subsistencia. Frente al avance criollo, los ranqueles defendían sus territorios y mantenían su poder. Los mapuches. Más al sur, en la región del Neuquén y Río Negro, habitaban los mapuches, originarios del actual Chile. Durante los siglos XVII y XVIII, muchos mapuches cruzaron la cordillera de los Andes en un proceso conocido como araucanización. Con ellos trajeron el mapudungún, su lengua, y el dominio del caballo, que transformó para siempre la vida en las pampas. Los mapuches lograron expandir su influencia sobre otros pueblos, como los tehuelches y pampas, y formaron alianzas políticas y militares. Su organización era compleja. Cada lof, comunidad, respondía a un lonco, jefe, pero en momentos de guerra podían unirse bajo un toqui, un líder militar. Entre sus caciques más famosos estuvieron Calfucurá y su hijo Namuncurá, quienes durante décadas resistieron el avance de las fronteras criollas. Los tehuelches, en la Patagonia, desde el Río Negro hasta el Estrecho de Magallanes, vivían los tehuelches. Un pueblo nómada, cazador y recolector que se movía siguiendo las manadas de guanacos y ñandúes. Eran altos, robustos y expertos en el uso del arco y la lanza. Su vida giraba en torno a la naturaleza. Los ríos, las montañas y el cielo eran parte de su cosmovisión espiritual. Los tehuelches fueron uno de los pueblos más golpeados por la llegada de los mapuches y, luego, por el avance criollo. Muchos se integraron, otros resistieron, pero siempre lucharon por mantener su identidad. Relaciones con los criollos. Los pueblos originarios no vivían aislados. Desde el siglo XVIII mantenían relaciones constantes con los criollos y españoles. Intercambiaban ganado, sal, plumas, tejidos y cautivos por armas, bebidas alcohólicas, caballos y objetos de metal. El comercio se mezclaba con la guerra. Había épocas de paz, pactos y parlamentos, y épocas de enfrentamientos sangrientos. El sistema de malones y rancheadas marcaba la frontera. Un ataque podía ser seguido por una negociación y viceversa. Este delicado equilibrio se mantuvo durante décadas, pero comenzó a romperse con el avance de las estancias y el cercado de la tierra con alambrados. Los malones y la frontera. Los malones eran una de las mayores preocupaciones de las autoridades argentinas. Grupos de entre 200 y 500 guerreros a caballo irrumpían en las estancias. Se llevaban caballos, vacas y cautivos y desaparecían rápidamente en la llanura. El botín luego era redistribuido en las tolderías o incluso vendido en Chile. Para las familias criollas de la frontera, los malones eran una amenaza constante. Pero para los pueblos originarios, eran una forma de mantener el control frente al avance criollo. La frontera, entonces, no era una línea fija, era un espacio dinámico, de conflicto, de comercio y de mestizaje. Líderes indígenas antes de la campaña, entre los caciques más importantes del período estaban Calfucurá, el gran líder mapuche que dominó la Pampa durante gran parte del siglo XIX. Su poder fue tan grande que algunos lo llamaban el Rey de las Pampas. Namuncurá, su hijo,
que heredó su influencia y enfrentó a las tropas de Roca. Pincén, cacique Ranquel, conocido por su valentía y por sus enfrentamientos con las fuerzas criollas. Sayhueque, cacique tehuelche mapuche, que controlaba un vasto territorio en la Patagonia. Estos líderes no solo fueron guerreros, también fueron diplomáticos, estrategas y defensores de sus pueblos frente a un enemigo que cada vez tenía más recursos. La imagen del desierto ocultaba esta realidad. Detrás de cada toldería había familias, costumbres, rituales. Detrás de cada malón había una estrategia de supervivencia. Y detrás de cada cacique había un pueblo dispuesto a resistir. La campaña del desierto fue, en esencia, el choque final entre dos mundos: el de los pueblos originarios, que habían habitado esas tierras durante siglos, y el de un Estado argentino en expansión, que necesitaba esas tierras para consolidar su proyecto de nación. Antes de la campaña, la Patagonia y la Pampa eran un territorio vivo, complejo, en permanente tensión. No era un desierto, era un mundo habitado, con voces, rostros y memorias. Un mundo que, muy pronto, enfrentaría la mayor amenaza de su historia. A mediados del siglo XIX, la joven nación argentina todavía era un proyecto en construcción. El país había logrado consolidarse tras décadas de guerras civiles y enfrentamientos internos. Pero había un problema que aún no estaba resuelto: las fronteras del sur. El territorio pampeano y patagónico estaba controlado en gran parte por los pueblos originarios. Para la élite gobernante de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, esas tierras eran vistas como un enorme espacio vacío, lleno de recursos, listo para ser explotado. Pero no era un desierto, estaba habitado, resistido y defendido. La dirigencia política de la época consideraba fundamental expandir la frontera. Motivo económico. La Pampa y la Patagonia eran ideales para la ganadería. Más tierras significaban más exportaciones de cuero, carne y trigo, que sostenían la economía nacional. Motivo estratégico. Temían que Chile avanzara desde el oeste y reclamara esas tierras. La disputa por la Patagonia ya estaba latente. Motivo ideológico. Se buscaba civilizar y europeizar la nación, siguiendo el modelo de progreso de Europa. Para los dirigentes, los pueblos originarios no encajaban en ese proyecto. Eran vistos como un obstáculo que debía ser eliminado o asimilado por la fuerza. Antecedentes de campañas anteriores. Antes de Roca, hubo otros intentos de controlar el desierto. Juan Manuel de Rosas, en 1833, realizó una expedición militar hacia el sur, aunque sin resultados definitivos. Durante las décadas de 1850 y 1860, distintos gobiernos enviaron expediciones menores, pero ninguna logró consolidar el control total. La frontera seguía marcada por fortines, poblados dispersos y constantes ataques de malones. En este contexto apareció la figura de Julio Argentino Roca, un militar joven, ambicioso y con gran capacidad de organización. Había nacido en Tucumán en 1843. Desde muy joven participó en las guerras civiles y en las luchas contra los caudillos. En 1878 fue nombrado ministro de guerra, y allí comenzó a diseñar el plan más ambicioso jamás intentado: la campaña del desierto. Roca no solo buscaba derrotar a los pueblos originarios, también buscaba consolidar su poder político, ganar prestigio y abrir el camino hacia la presidencia de la nación. El plan de Roca era claro y calculado: unificar el comando militar, centralizar todas las fuerzas bajo una estrategia única, avanzar en varias columnas simultáneas para rodear y sorprender a los pueblos originarios, romper las alianzas indígenas, atacando a distintos caciques de manera coordinada, incorporar las tierras a la nación, repartirlas entre el Estado, los militares y los estancieros aliados. Roca sostenía que era imposible convivir en paz. Su lema era directo: no hay más remedio que exterminarlos o someterlos. Para llevar adelante su plan, Roca necesitaba apoyo. El Congreso aprobó en 1878 un presupuesto enorme, 1.700,
pesos fuertes para financiar la expedición. Se compraron rifles, cañones, caballos y uniformes. Se construyeron nuevos fortines a lo largo de la frontera. La nación entera se preparaba para una guerra interna que cambiaría el mapa para siempre. La prensa y la opinión pública de Buenos Aires presentaban la campaña como un acto de progreso y civilización. Los diarios hablaban del desierto fértil que debía ser conquistado para que la Argentina pudiera crecer como una nación moderna. Pero detrás de esas palabras se escondía otra realidad: el despojo y la violencia contra los pueblos originarios. En 1879, todo estaba listo. Las tropas habían sido organizadas. El Congreso había dado el dinero. La opinión pública pedía acción. Julio Argentino Roca, con apenas 36 años, estaba a punto de iniciar una campaña militar que no solo definiría su destino político, sino también el futuro de millones de hectáreas y el destino de los pueblos originarios. La campaña del desierto estaba por comenzar. El silencio de la llanura pampeana se rompió con el galope de miles de caballos. El ejército argentino había comenzado la campaña del desierto. Al mando estaba Julio Argentino Roca, que había diseñado una estrategia implacable: avanzar en 5 columnas simultáneas desde distintos puntos para acercar a los pueblos originarios. La estrategia militar de Roca, Columna Norte, avanzaba desde Mendoza al mando de Napoleón Uriburu. Columna Oeste salía desde San Luis, dirigida por Nicolás Levalle. Columna Centro partía desde Córdoba y Buenos Aires, liderada por Lorenzo Winter. Columna Sur marchaba desde Bahía Blanca. Columna Principal, comandada por el propio Roca, que se movía desde Azul y Tandil. En total, más de 6.000 soldados partieron hacia lo desconocido. Su objetivo era claro: destruir los asentamientos indígenas, capturar a los caciques y apropiarse de las tierras. Los soldados enfrentaban condiciones durísimas: caminatas interminables bajo el sol y el frío, escasez de agua y alimentos, enfermedades como el cólera y la disentería. Pero contaban con una ventaja decisiva: el ferrocarril y el telégrafo. Por primera vez en la historia argentina, una campaña militar estaba coordinada con comunicaciones rápidas y transporte moderno. Del otro lado estaban los pueblos mapuches, ranqueles y tehuelches. Algunos caciques resistieron con ferocidad, como Pincén y Namuncurá, que organizaron malones y ataques sorpresa. Pero las fuerzas eran desiguales. Los pueblos originarios luchaban con lanzas, boleadoras y algunos rifles antiguos. El ejército avanzaba con fusiles modernos, artillería y la ventaja de la logística. Uno de los combates más recordados fue contra el cacique Pincén, en la actual provincia de Buenos Aires. Pese a su resistencia, fue finalmente capturado y trasladado como prisionero. Lo mismo ocurrió con numerosos grupos indígenas. Muchos fueron asesinados, otros capturados y enviados a trabajos forzados en estancias o en la ciudad. La campaña no solo fue militar, fue también un proceso de despojo y sometimiento. Familias enteras fueron separadas. Mujeres y niños fueron repartidos como sirvientes en casas de la élite porteña. El avance hacia el Río Negro. El plan de Roca era llegar al Río Negro, un punto estratégico en el corazón de la Patagonia. La marcha fue implacable. Los pueblos originarios, debilitados y sin posibilidad de reagruparse, fueron cayendo uno tras otro. En menos de 6 meses, el ejército había logrado lo que antes parecía imposible: abrir un corredor de control estatal desde Buenos Aires hasta el Río Negro. La primera etapa de la campaña había sido un éxito militar para Roca y sus hombres, pero a un costo humano altísimo: miles de indígenas muertos, desplazados o esclavizados. El desierto ya no era tal. Ahora la nación argentina se expandía con sangre y fuego, pero aún faltaba más. La segunda parte de la campaña extendería la frontera hasta los límites de la Patagonia y sellaría definitivamente el destino de los pueblos originarios. Junio de 1879. Las tropas de Roca habían cumplido su objetivo: llegar al Río Negro, la columna vertebral de la Patagonia.
Ese río se convirtió en el nuevo límite del Estado argentino. La conquista del Río Negro. El ejército no solo avanzó, construyó fuertes y guarniciones en lugares estratégicos como Choel y General Roca. Desde allí se controlaban los pasos hacia el sur y se cortaban las rutas tradicionales de los pueblos originarios. Los caciques sobrevivientes fueron perseguidos sin descanso. Algunos se rindieron, otros murieron en combate, y muchos intentaron huir hacia Chile. El cacique Sayhueque, uno de los más poderosos en la zona cordillerana, resistió durante varios años más, pero quedó aislado. Otros líderes como Namuncurá y Nacayal fueron derrotados, capturados y enviados prisioneros. Con ellos, desaparecía el poder político y militar indígena en la región. La campaña del desierto significó la desarticulación de las comunidades indígenas. Miles de hombres murieron en combate o fusilados tras su rendición. Mujeres y niños fueron repartidos como sirvientes en casas y estancias. Otros fueron enviados a misiones religiosas o al servicio doméstico en Buenos Aires. La tierra que antes habitaban fue considerada vacía y entregada a particulares. El verdadero botín de la campaña no fueron las armas ni los prisioneros, sino la tierra. En pocos años se repartieron millones de hectáreas entre militares que habían participado en la expedición, políticos cercanos al gobierno, grandes estancieros de la élite porteña. El resultado fue la formación de latifundios gigantescos que consolidaron la oligarquía terrateniente argentina. Tras la ocupación militar, llegaron el ferrocarril, el telégrafo y los colonos europeos. La Patagonia comenzó a integrarse a la economía nacional como zona de cría de ganado y producción de lana. Para el Estado era el triunfo de la civilización. Para los pueblos originarios fue la pérdida de su mundo. El éxito de la campaña del desierto consolidó la figura de Roca, que poco después fue elegido presidente de la nación. La frontera sur quedó bajo control, y el proyecto de una Argentina agroexportadora pudo desarrollarse, pero al mismo tiempo la diversidad cultural y étnica de la región fue arrasada. Lo que los documentos oficiales llamaron pacificación, muchos historiadores actuales lo definen como genocidio. El Río Negro marcó el fin de la frontera y el inicio de una nueva etapa para la Argentina. Una etapa de modernización y crecimiento, pero también de silencio y olvido para los pueblos originarios que alguna vez habitaron esas tierras. La campaña del desierto había cumplido su objetivo. Ahora quedaba preguntarse, ¿a qué costo? Tras el éxito de la campaña del desierto, Julio Argentino Roca se convirtió en el hombre fuerte de la política argentina. En 1880, con apenas 37 años, fue elegido presidente de la nación. La campaña no solo le dio prestigio militar, también le aseguró el apoyo de las élites económicas, que se beneficiaron enormemente con la expansión territorial. Roca representaba la consolidación del Estado Nacional. Hasta ese momento, la Argentina estaba dividida por conflictos entre provincias y Buenos Aires. La campaña del desierto mostró que el ejército podía unificar el territorio y garantizar la propiedad privada de la tierra. Con Roca en la presidencia, se inauguró el llamado Régimen del 80, un sistema político dominado por la oligarquía terrateniente, el fraude electoral como mecanismo para mantener el poder, una visión centralista y liberal con Buenos Aires como motor económico. Entre 1880 y 1900, el Estado repartió alrededor de 41 millones de hectáreas de tierra conquistada. La mayoría fue a parar a un reducido grupo de familias poderosas, los Martínez de Hoz, Anchorena, Pereira Iraola, Brown Menéndez, entre otros. También militares y funcionarios recibieron estancias como recompensa. El resultado fue la consolidación de los latifundios, enormes extensiones de campo dedicadas a la ganadería y agricultura de exportación. Mientras tanto, miles de inmigrantes europeos llegaban al país, pero en lugar de recibir tierra, debían trabajar como arrendatarios o peones en esas estancias. Para los pueblos originarios, las consecuencias fueron devastadoras. Familias enteras fueron separadas. Hombres en edad de combatir eran ejecutados o enviados como prisioneros.
Mujeres y niños fueron repartidos como sirvientes en Buenos Aires y otras ciudades. Muchos caciques terminaron exhibidos como trofeos de guerra. El cacique Inacayal, por ejemplo, fue llevado al Museo de La Plata, donde murió en cautiverio en 1888. Lo que en los partes militares se registraba como reducción, en realidad fue un proceso de desarraigo y exterminio cultural. Con el control de la Patagonia y la Pampa, la Argentina entró de lleno en el modelo agroexportador. El país se convirtió en uno de los principales exportadores de carne y cereales hacia Europa. El ferrocarril, financiado por capital británico, unió los campos con los puertos. La riqueza generada permitió un crecimiento económico acelerado, pero profundamente desigual. Unos pocos concentraban la tierra y la riqueza, mientras la mayoría trabajaba en condiciones precarias. El mito de Roca. Roca fue celebrado como el conquistador del desierto y símbolo del progreso argentino. Bajo su figura, la campaña del desierto fue presentada durante décadas como una gesta heroica que había llevado la civilización a tierras vacías. Pero esa visión comenzó a cambiar con el tiempo. Hoy, muchos historiadores hablan de genocidio indígena, señalando que la campaña no fue un simple avance militar, sino un proceso sistemático de eliminación de pueblos originarios. La campaña del desierto y la presidencia de Roca marcaron el inicio de la Argentina moderna. Un país integrado territorialmente. Un modelo económico basado en la tierra y la exportación. Una política dominada por una minoría poderosa. Pero también dejaron cicatrices profundas. La exclusión de los pueblos originarios, la desigualdad social y la concentración de la riqueza. La figura de Roca sigue dividiendo opiniones hasta hoy. ¿Fue un héroe de la unificación nacional o el responsable de uno de los episodios más oscuros de nuestra historia? Tras la primera campaña de 1889, el ejército argentino controlaba buena parte de la Pampa y del norte de la Patagonia. Pero el objetivo final era aún más ambicioso: extender la soberanía hasta la cordillera de los Andes y el estrecho de Magallanes. Entre 1880 y 1885 se desarrolló la segunda campaña del desierto, un proceso menos visible que el primero, pero igualmente decisivo para consolidar el dominio argentino sobre el sur. El plan se centró en 3 puntos principales: destruir los últimos grupos de resistencia indígena en Neuquén, Río Negro y Chubut, asegurar la costa patagónica, fundamental para el comercio marítimo y la defensa ante potencias extranjeras, incorporar las tierras fértiles de la cordillera y la meseta. El enemigo ya no eran grandes confederaciones indígenas, sino grupos dispersos y debilitados tras la primera campaña. La región era descrita como un desierto inhóspito, con clima extremo y vastas distancias. Sin embargo, estaba habitada por comunidades mapuches, tehuelches y pehuenches, que mantenían redes de intercambio y alianzas. En los informes militares se hablaba de pacificación, pero en realidad se trataba de un proceso de conquista y despojo. En 1881, se desplegaron nuevas divisiones del ejército bajo las órdenes de Conrado Villegas, sucesor de Roca en la conducción militar. La táctica fue similar a la primera campaña: columnas que avanzaban en paralelo, cercando y dispersando a los grupos indígenas. Los caciques más importantes de esta etapa fueron Sayhueque en Neuquén y Inacayal en Chubut. Ambos intentaron resistir, pero la superioridad militar argentina era aplastante. Fusiles modernos, caballería organizada y apoyo logístico del ferrocarril y el telégrafo. Sayhueque, considerado el rey de la Patagonia, fue finalmente derrotado en 1884. Se rindió y fue llevado prisionero. Inacayal, uno de los últimos líderes libres, resistió hasta 1885. Capturado, fue trasladado al Museo de La Plata, donde murió en cautiverio en 1888. Sus derrotas marcaron el fin de la resistencia indígena organizada en el sur. En 1885, el Estado argentino declaró oficialmente el dominio sobre toda la Patagonia. Ese mismo año, el Congreso creó la Gobernación de la Patagonia, con capital en Viedma.
La frontera ya no estaba en los fortines de la Pampa, sino en la cordillera y en el extremo austral. La llamada conquista del desierto había culminado. La incorporación de la Patagonia abrió enormes posibilidades económicas, tierras para la ganadería ovina, que pronto atrajo capital británico, recursos minerales, como el carbón en Río Turbio, y, sobre todo, una plataforma estratégica para el futuro desarrollo del país. Pero, como en la primera campaña, la mayor parte de esas tierras fue entregada a grandes estancieros y compañías extranjeras. Detrás de la gloria militar quedaron miles de víctimas. Los pueblos originarios fueron diezmados, ejecutados en combate, deportados a Buenos Aires como prisioneros, o forzados a trabajar en condiciones de servidumbre. La campaña del desierto no solo cambió el mapa político, también dejó cicatrices profundas en la memoria de las comunidades indígenas. El control de la Patagonia también tenía un objetivo internacional. En esos años, Chile avanzaba sobre el Pacífico en la Guerra del Pacífico, 1879-1884. La ocupación argentina del sur buscaba asegurar la frontera con Chile y evitar disputas territoriales. Así, la campaña del desierto no fue solo un asunto interno. Fue parte de una carrera por el dominio de territorios estratégicos en Sudamérica. En 1885, con la Patagonia bajo control, el Estado argentino proclamó el fin de la frontera interior. La nación estaba territorialmente unificada, aunque a un costo altísimo en vidas humanas. La campaña del desierto había cumplido su objetivo militar y político, pero había sembrado un debate que persiste hasta hoy. ¿Fue un paso necesario para el progreso del país o un genocidio contra los pueblos originarios? La campaña del desierto no terminó en 1885. En realidad, ahí comenzó otra batalla, la de la memoria histórica. A lo largo de más de un siglo, esta campaña fue vista de maneras muy distintas, como hazaña militar, como proyecto de modernización y también como una tragedia y un genocidio. En las décadas posteriores, el Estado argentino presentó la campaña como una guerra justa. Se exaltó a Julio Argentino Roca como un héroe nacional que había llevado la civilización al desierto. En los manuales escolares se hablaba de la campaña como un paso inevitable para el progreso, la expansión agrícola y la llegada de inmigrantes europeos. Las voces indígenas prácticamente no aparecían en los relatos oficiales. Con el paso del tiempo, algunos historiadores y escritores comenzaron a cuestionar esa versión. Se señaló que la campaña no había sido una guerra entre iguales, sino un proceso de aniquilación contra pueblos mal armados y en inferioridad numérica. También surgió el debate sobre las tierras. La mayor parte fue entregada a grandes estancieros y compañías extranjeras, en lugar de pequeños productores. Esto alimentó la crítica de que la campaña había beneficiado a unos pocos, mientras condenaba a los pueblos originarios al desarraigo. En estas décadas, con los avances de la historia social, los investigadores comenzaron a estudiar la campaña desde la voz de los pueblos originarios. Se recuperaron testimonios de caciques como Inacayal o Sayhueque. La campaña del desierto pasó a ser vista cada vez más como un acto de violencia sistemática contra las comunidades indígenas. En paralelo, surgió el concepto de genocidio, aplicado por algunos sectores académicos y militantes. Hoy, la campaña del desierto sigue generando debate en la sociedad argentina. Para algunos, sigue siendo un símbolo de la consolidación nacional y la modernización del país. Para otros, fue un genocidio que borró culturas enteras y abrió una herida que aún no cicatriza. Este debate se refleja incluso en el espacio público. Estatuas de roca en Buenos Aires y otras ciudades han sido vandalizadas o cuestionadas. Organizaciones indígenas reclaman el reconocimiento de los crímenes cometidos y la restitución de tierras. La campaña del desierto se convirtió en un espejo donde la Argentina se mira y se discute a sí misma. ¿Fue el paso necesario para integrarse al mundo moderno? ¿O un proceso de exterminio que manchó para siempre la construcción del Estado? Quizás la respuesta esté en reconocer ambas dimensiones. La campaña consolidó el mapa argentino que hoy conocemos, pero lo hizo a un costo humano enorme.
que no puede ser olvidado. La historia no es estática. La campaña del desierto sigue viva en el debate político, en las escuelas, en las calles y en la memoria de los pueblos que resistieron. Gracias a la campaña, el Estado argentino incorporó enormes extensiones de tierra en la Patagonia y la región pampeana. Se definieron los límites del país tal como los conocemos. Sin esta expansión, quizás la Argentina moderna no habría tenido el mismo peso en el mapa de Sudamérica. La llegada de tierras fértiles permitió el boom agroexportador. Carne, lana y cereales se convirtieron en la base de la economía nacional. Pero esa riqueza no fue distribuida equitativamente. Miles de hectáreas quedaron en manos de unos pocos. El granero del mundo nació con profundas desigualdades sociales. Para los pueblos indígenas, la campaña del desierto significó despojo, muerte y sometimiento. Muchos fueron asesinados, otros llevados a servidumbre o trasladados a reservas. Algunos caciques, como Inacayal, terminaron exhibidos en museos como si fueran piezas arqueológicas. El trauma de ese proceso aún late en la memoria de sus descendientes. Hoy, la campaña del desierto divide opiniones. Para unos fue el paso necesario para que Argentina se integrara al mundo moderno. Para otros, un genocidio que borró culturas enteras. En las escuelas, en los medios y en las calles, la pregunta sigue abierta. ¿Cómo contar este capítulo de nuestra historia? La campaña del desierto fue una paradoja, una conquista que aseguró el futuro de la nación, pero a un costo humano irreparable. Recordarla no es elegir entre héroes y villanos, es asumir la complejidad de nuestro pasado, para que las voces silenciadas encuentren justicia y las lecciones de la historia nos ayuden a construir un país más consciente. Porque la historia no es solo lo que pasó, es lo que todavía nos interpela. Y la campaña del desierto sigue siendo, hoy más que nunca, una historia que necesitamos contar. Si te gustó la historia, dale like y suscríbete para apoyar al canal. Nos vemos en la próxima historia.